Gente querida, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a ver en este video un tema que nos quedaba pendiente en nuestra lista de fundamentos del diseño y de la composición visual, que es el asunto del positivo y negativo. La imagen te lo está diciendo y vamos a ver ejemplos que son realmente perlitas, así que te invito a quedarte. Vamos directo al contenido. Y acá les quiero leer un comentario que me llegó de Daniel Gaviria, que según me contó en otro comentario, es un diseñador colombiano que está participando en el canal y lo ha hecho con una inteligencia interesante. Fíjense acá lo que dice él sobre, a partir del video de Canva Mundo, ¿no?, que tuvimos en el canal. Él dice, excelente video, bueno, lo que se debe entender es que el diseño no son herramientas, el saberte de memoria la Constitución no te convierte en abogado, aún con matrícula de abogado, debes aprender a pensar como abogado. Fíjate este detalle, ¿no? El tener un martillo y una sierra, por avanzados que sean, no te convierten en carpintero. El diseño es un mindset, por lo tanto no empieza, ni termina, ni vive dentro de las limitaciones de las herramientas o plataformas, ya que éstas van y vienen. Está buena este concepto, ¿no? Por esa razón, quien comprende el diseño, que toma tiempo hacerlo, no siente amenaza alguna, porque tiene claro que para ser diseñador hay que pensar como diseñador y es bastante difícil. Felicitaciones por tu contenido, Mariana. Bueno, me parece muy interesante este asunto de cómo pensamos como profesionales. A veces lo vemos en otros profesionales. Hay gente que yo la escucho hablar, tengo una amiga que es médica y cuando la escucho hablar, realmente ella habla como médica. Más allá de que no me esté contando específicamente un tema que tiene que ver con una operación, pero ella habla como médica, ya tiene incorporada la medicina en su vida de una manera tan fuerte, tan vocacional que se nota. Bueno, en diseño pasa lo mismo. Uno va pensando la vida, diseñando la vida, tratando de organizarla un poco como organiza las piezas gráficas, ¿no? Y eso se logra con el tiempo, eso es real, estoy totalmente de acuerdo, Daniel. Lo que quiero aportar acá y agregar es que cuando vos decís el saberte de memoria la Constitución no te convierte en abogado, es cierto eso, pero sí es importante saber la Constitución. Quiero decir, ojo porque por ahí no de memoria, pero sí es importante conocer los detalles de una Constitución que es la base del derecho, ¿no? Entonces, por eso me parece muy relevante que ustedes conozcan los fundamentos del diseño y las razones por las cuales ponemos lo que ponemos donde cuando diseñamos, porque eso va configurando su manera de pensar como diseñadores, si es que deciden serlo, y si no, por lo menos pueden interpretar el mundo y las imágenes del mundo de una manera más rica y cuidadosa, ¿no? Así que, bueno, genial este comentario. Me parece increíble y emocionante que podamos en un canal de YouTube profundizar en algunos temas, en algunos ítems, y no quedarnos solo con cuestiones superfluas, ¿no? Así que muy contenta con este comentario. Muchas gracias, Daniel. Te dedico este video. Y vamos, sigan con estos comentarios maravillosos que nos nutren y nos ayudan a todos a revisar y a pensar. Así que gracias. Bueno, este video que vamos a ver hoy, se los estoy agregando y es el número 62 de esta lista de reproducción que es de libre acceso, ¿sí?, para todo el público, abierta totalmente. Y es una lista que habla sobre los fundamentos del diseño, incluye composición visual y morfología, y ustedes pueden ver las tapitas aquí. Y me han pedido, y ya voy a ver en qué momento puedo hacer, un video sobre cómo abordar esta lista, ¿no? En qué orden hacerlo. Bueno, hay algunas ideas sobre eso. Podemos empezar, como los libros clásicos, por los elementos visuales básicos, con el punto, la línea, el plano, etcétera. Pero bueno, ya voy a hacer un video en algún momento para poder transmitirles cómo haría yo para abordar esta lista, que es el resultado de muchos años de estudio y que tiene una cantidad de ejemplos que es enorme. Y bueno, eso me parece que es muy interesante en esto que estamos logrando, ¿no? Que ustedes puedan ver ejemplos de gran calidad con su referencia para que ustedes después, si quieren, lo busquen al ejemplo y busquen más de ese diseñador o diseñadora. En fin, esto les quería comentar en general sobre
este espacio dentro del canal que es, como les digo, de libre acceso para el mundo. Bueno, pensemos en lo siguiente ahora que vamos directo a nuestro tema. El campo gráfico y el formato en el que se componen los elementos del alfabeto visual es denominado por Rudolf Arnhem, que es uno de los grandes maestros del diseño, como un paisaje dinámico, un campo de fuerzas. Así que esto tenelo siempre en la cabeza. Cuando vos vas a trabajar sobre un campo gráfico y vas a decidir en qué formato lo vas a hacer, ahí lo que tenés es un espacio donde se va a producir una pelea por el poder, un campo de fuerzas donde va a haber una lucha y los elementos que pongas en ese espacio, en ese campo gráfico, van a pelear entre sí y vos sos el que dirige esa pelea. Vos tenés que decidir quién se ve más, quién se ve menos, quién va a ganar la batalla, en qué orden, en fin. Recordando esto que es un contexto general, vamos a avanzar. ¿Qué pasa con el espacio positivo y negativo? Que la pelea, ¿sí? La alternancia dentro de esas composiciones visuales se produce de manera muy fuerte, muy poderosa a propósito. O sea, quien diseña, que en este caso, en esta tapita es Shigeo Fukuda, uno de nuestros grandes maestros, quien ha diseñado, ha elaborado esa composición, a propósito está poniendo esta lucha en equilibrio alterno, ¿no? Entonces, cuando vos escuches sobre espacio positivo y negativo, también estás escuchando otra terminología que puedes encontrar en otros libros o en otra gente que te explique este tema. Estás escuchando sobre figura y fondo alternativos, ley de alternancia, figura y fondo reversibles en algún caso. Todas estas palabras pueden aparecer cuando se habla de positivo o negativo. También se puede escuchar que se hable sobre la ambigüedad de la figura y el fondo o sobre las relaciones entre forma y contraforma. Si escuchas todos estos términos, no te compliques, estamos hablando de los espacios positivos y negativos y hay muchos casos y muchas variables para poder implementar esto. Vamos a ver en este video algunas de la mano de grandes diseñadores. Muy bien. Esto me parece que es conceptual y muy importante. Un jarrón es un jarrón por su hueco, es un dicho oriental que nos habla de la importancia de la ausencia. O sea, lo que está presente es tan importante como lo que no está presente. Esto, grábatelo a fuego, porque en general uno tiende a ver la figura, pero no el fondo de las cosas. Y eso pásalo a tu vida también. A veces vos notas las presencias y las ausencias no son tan importantes o al revés, ¿no? Bueno, esto es conceptual, tiene que ver con nuestra vida y es lo que vamos a ver en algunos de los ejemplos que te voy a mostrar. Y te mostraba en esta pantalla un jarrón carísimo y cuando uno piensa que lo que se ha pagado por ese jarrón es una locura en cantidad de millones de dólares, y en realidad lo que se valora es el hueco, porque si este jarrón no tuviera ese hueco, por ahí tendría un hueco distinto y sería un vaso o sería un jarrón mal diseñado. Entonces, bueno, esto me parece que es importante que lo tengas en cuenta. A veces te planteo estos términos más filosóficos para que veas la razón de ser de las cuestiones compositivas en lo visual, que no vienen de la luna, sino que vienen de nuestra realidad cotidiana. Bueno, y otro elemento que es muy característico y todos lo conocemos es el yin-yang, ¿sí? Que en chino quiere decir oscuro, brillante, ¿sí? Son dos conceptos del taoísmo, ¿sí? Que son usados para representar o referirse a dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias. ¿Cuál es más importante en este signo, el blanco o el negro? Ambas son importantes y ambas se complementan, ¿no? Están interconectadas y se encuentran en todas las cosas, según dice el taoísmo. Y esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo estas fuerzas del blanco y el negro, del yin y el yang. De hecho, es muy común observar este signo en muchos lugares, pero no mucha gente ha pensado qué es esto y cómo se puede interpretar, ¿no? Así que me parece importante que lo veas como un signo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y bueno, este signo, que es en principio el yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. Y el yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración.
Estos son conceptos del taoísmo que yo te traigo acá, ¿no? Podés investigar más si te interesa. Cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia. Mirá qué interesante esto, ¿no? El yin y el yang. Y que a su vez existe dentro de él mismo. Por eso vos ves ese punto, ¿no? O sea, el espacio blanco tiene un punto negro, el espacio negro tiene un punto blanco en su interior, ¿sí? Esto es muy simbólico, filosóficamente muy interesante. De esto se deduce que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud. Por eso es un círculo, ¿sí? Que es la forma geométrica que evoca más dinamismo, más movimiento, sino en una continua transformación. Mira qué fuerte que es la idea del yin y el yang, y está presente allí estos principios de los que estamos hablando, de lo positivo y lo negativo, ¿no? Y acá te puse un isotipo hecho partiendo de este principio básico, como verás. Es muy claro que han partido de esta idea y este tipo de isotipos ya son motivo de otro video que vamos a hacer, pero también es muy usado este asunto del positivo negativo en los isotipos. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, avancemos entonces. Ahora vamos a ver el positivo y el negativo en la composición visual y como te dije, muchas veces podés hablar también de relación ambigua. No sabes cuál es el fondo y cuál es la figura o se alternan, ¿no? Como te puse acá en este cuadrado, ¿sí? Y eso lo ves como una de las relaciones posibles entre el fondo y la figura que tenemos en este video que está acá. Y también hemos tenido, ya que hablamos del gran maestro Fukuda, un vivo sobre Fukuda en el canal. Acá tenés la tapita que también tiene las piernas de mujeres y de hombres. Y tenés dos videos en el canal sobre Shigeo Fukuda y su obra con mucho detalle. Ahí vas a ver qué maravilla la obra de Fukuda. He desplegado bastante su obra con referencias muy certeras para que busques vos y no te pierdas en un mar de ejemplos que no sabes de quién son. Acá tenés bien certera la información sobre Fukuda si te interesa. Entonces hablamos de relaciones ambiguas, ¿sí? Entre la figura y el fondo que se observan de manera alterna. Por ejemplo, en este cuadrado, ¿qué tenemos? Tenemos que el fondo puede ser las líneas negras o el fondo puede ser las líneas blancas y alternativamente vemos una o la otra. Lo mismo sucede con las piernitas blancas y piernitas negras que nos dibujó tan hermosamente Fukuda en 1979. Bueno, otras obras de Fukuda, muy así rápidamente para que vos veas cómo él manejaba esta idea de el jarrón es un jarrón por su hueco, ¿no? Cómo él manejaba esta idea del fondo y la figura alternándose, ¿no? Como en estos dos pósters ves claramente estas ideas que te estoy contando, son dos pósters de Fukuda simplemente para que recuerdes su obra y lo valores. Bueno, también otro grande, otro referente que tenemos es Escher. Escher fue un artista neerlandés, posiblemente vos conozcas su obra. Bueno, acá tenés un ejemplo de uno de los patrones que él hizo, ¿no? En donde él trabaja en general con muchas ideas y con muchas fuerzas muy poderosas en su obra, pero en este caso se ve esta idea de el ida y vuelta del blanco y negro conviviendo, no deja espacio entre un módulo y el otro. Fíjense qué trabajo maravilloso, ¿no? De positivo-negativo que él realiza en sus trabajos, configurando patrones que podrían ser infinitos realmente. Acá tenemos otro patrón que podría ser infinito. Te invito a que mires muy bien su obra, que no te quedes solo con lo anecdótico, con lo que todo el mundo conoce. Escher tiene una obra muy profunda, muy amplia y muy maravillosa en relación al tiempo en el que vivía. Él parece que estuviera en su mundo creando, ¿no? Y lo está realmente, y nos ha dejado obra increíble. Bueno, otra obra más de Escher para que vos veas a qué me refiero con el positivo y negativo, ¿no? Acá se puede girar la obra 180 grados y encontrar los distintos personajes. Detener el video y mirar y decime qué cantidad de personajes encontrás acá. Contame abajo del video, porque ojo, porque si miras bien vas a encontrar más cosas. Y eso es una manera muy lúdica, muy divertida, muy de jugar con las personas que tenía Escher, que consideraba que su trabajo era un juego serio. Así que imagínate. Bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno,
También cuando hablamos del asunto de positivo y negativo, tenemos que pensar en la Gestalt. Tenés 2 videos en el canal sobre la Gestalt. Uno es este arriba, donde te enseño qué es la Gestalt con un limón. Así que acordate de ver este video donde tenés los principios de la Gestalt con súper ejemplos de diseño, ¿no? Pero hay algunos principios puntuales que se cumplen, ¿no? Cuando hablamos de positivo negativo. Una de las leyes generales que se cumplen es, como te vengo diciendo, el principio general de la figura y el fondo, ¿no? Nosotros, según la Gestalt, según los estudios que se hicieron de cómo percibimos, tendemos a focalizar nuestra atención en un objeto o en un grupo de objetos que se transforman en figura, ¿sí? Y los destacamos del fondo. Eso es porque nuestro cerebro, nuestra mente, quiere figuras claras y busca certezas. Eso es natural. Nosotros en todo sentido tratamos de evitar las confusiones porque nos resultan incómodas y esto sucede claramente en lo visual, ¿no? Entonces, esta ida y vuelta, este fondo figura, lo podemos ver también en este ejemplo de un póster de una película de Spielberg que se llama Inteligencia Artificial, y acá lo tenés para que veas cómo juega con esa idea, con las tipografías, ¿no? Porque este principio de figura-fondo, reversible o de alternancia o de positivo-negativo se usa de muchas maneras. Una es con tipografía. Bueno, y te voy a mostrar especialmente esta campaña, ya que hablamos de tipografía. Esta es una campaña hecha para Fiat, la empresa de autos, ¿no es cierto?, en colaboración con Leo Burnett en Brasil en el 2013. Y ellos piensan, la empresa Leo Burnett, que es una agencia de publicidad, piensa en cómo hablar de esta cuestión de la atención, ¿no? Y decirle a la gente en una campaña de bien público, no escribas mensajes de texto mientras estás manejando porque no podés hacer 2 cosas a la vez. Y para decírselo de una manera creativa, lo que hacen es este tipo de piezas gráficas que me parecen muy interesantes y que hablan de la alternancia de la que yo estoy hablando, ¿no? Dice el texto de este aviso, puedes ver la letra o el perro. No escribas mensajes de texto y manejes a la vez. Así que mira qué interesante. Yo puedo ver de a una cosa. Una vez que veo una cosa puedo cambiar y ver la otra, pero no puedo ver todo a la vez. Por lo tanto, no puedo manejar y tener el celular en la mano. Así que muy interesante esta campaña. Y además acá tiene 2 piezas más, ¿no? Puedes ver la letra o la niña, claramente, miren qué hermosa esa niña con el globo, y puedes ver la letra o el autobús, el bus. ¿Pueden ver ustedes las 2 cosas? Detengan el video si no pueden, hagan el esfuerzo. Cuando uno diseña, tiene una gimnasia de alternancia muy común, ¿no? Nosotros de tanto ver imágenes y buscar este tipo de cosas, las encontramos rápidamente, pero no todo el mundo las encuentra rápidamente. Pero bueno, eso es un ejercicio que podemos hacer. Bueno, las leyes particulares de la Gestalt, dentro de las leyes particulares hay una que se llama ley de cierre o completud, que también la podemos encontrar en este tipo de figuras positivo-negativo, ¿no? Cuando hay formas abiertas, como pasa con esta lata de pintura. Uno trata de cerrar las formas, uno tiende a cerrar lo que está abierto porque el cerebro busca comprender de qué se trata, ¿no? Esta figura es bastante fácil de comprender, pero hay figuras más complejas y el cerebro tiende a cerrar la forma abierta, ¿no? Eso también se traspasa a nuestra vida cotidiana. Cuando con algunos indicios nosotros sacamos una conclusión, aunque no hayamos percibido todos los detalles de una situación, eso también es Gestalt, ¿sí? A veces interpretamos que las cosas son de una manera u otra porque tenemos 1 o 2 indicios. Cuidado con eso porque, ojo, porque nosotros construimos lo que creemos y ahí también hay un sesgo de confirmación. Tendemos a ver lo que sabemos o lo que queremos ver y eso es increíble, ¿no? Realmente es así. Y se aplica a todos los campos de la vida, ¿no? A veces creemos en cosas que estamos dispuestos a creer y a veces vemos cosas que sabemos que existen y nos podemos confundir en ese momento, ¿no? Así que bueno, es interesante este tema de la percepción. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un video en el canal que es lindísimo con obra de Noma Bar. Noma Bar es un gran ilustrador que trabaja con ambigüedad, figura fondo todo el tiempo.
y realmente es un maestro y acá tenés un ejemplo de su gran trabajo. Tenés el elefante y el ratoncito, ¿no? Los dos contrapuestos, porque además trabaja de una manera muy inteligente, no mezcla cualquier cosa con otra, sino que en general busca elementos contrapuestos, pero encuentra las formas perfectas y precisas para mostrártelos, así que no te pierdas ese vídeo de Noma Bar después, donde hay figura y fondo realmente como lo estamos contando en este momento, ¿no? Fíjate qué hermosura que es esta idea del positivo, negativo y una cosa que deja lugar a la otra. Es muy inteligente este tipo de trabajo. Bueno, y quería mostrarte otros ejemplos muy hermosos. Uno sigue siendo de Noma Bar, que es el rosado sobre fondo negro, que es la mujer y la pluma, pero fíjense cómo hay elementos que en diseño se repiten, porque son útiles a la hora de graficar o de hablar, por ejemplo, de literatura o de poesía, como es el caso de la pluma, ¿no? Entonces acá tenés una ilustración de Noma Bar, y del otro lado tenés el gremio de escritores de alimentos por 300 millones. Bueno, desde 2005, este ejemplo del 2005 también incluye la pluma y la cucharita. Y hay muchísimos ejemplos de uso de la pluma de manera metafórica, refiriéndose a la escritura. No todos son tan felices, algunos sí, algunos no. Pero la forma y la contraforma están presentes en estos ejemplos. Esto es de un diseñador que se llama Anton Burnitroff y él cita directamente en este pequeño texto en su página web que ha sido inspirado por Noma Bar y lo dice de una manera muy gentil y muy ubicada y me parece genial cuando alguien reconoce a su maestro. Eso no hay nada más que te haga más grande que reconocer a tu maestro, ¿no? O maestra, por supuesto. Y en este caso, lo que seguimos viendo es el uso de la pluma, otros ejemplos con uso de la pluma. Fíjate qué hermoso esto, que es un encuentro de música y de poesía. Y él trabaja la música como un detalle de un instrumento y la poesía con la pluma. Este es uno de los pósters. Te dejo, por supuesto, los links si vos querés ir acá te dejo la referencia si vos querés ir a buscar más información de este diseñador. Y estos son otros dos pósters que están trabajando con el mismo tema, ¿no? Me parece súper lindo ver cómo trabajan de manera sintética con el fondo y la figura, ¿no? En alternancia. Bueno, y estos son ejemplos históricos del Zoológico de Buenos Aires y si resulta difícil para vos encontrar los animales, yo te propongo que pares el video y que los busques, ¿no? Y rápidamente te vas a acostumbrar a esta manera de alternancia, de mirar, acostumbrate y mira estos ejemplos que te voy a mostrar acá que son bellísimos. Y la campaña se llama Animales Juntos, un gran ejemplo de alternancia. Uno, fíjate en este otro, espero que puedas encontrar los animales que están presentes acá. Yo no te los voy a contar, no te lo voy a decir en el video para que vos realmente hagas el esfuerzo y los encuentres. Este es otro, ¿encontraste los dos animales? Bueno, fíjate, si no, detén el video y contame abajo si te cuesta o no este ejercicio, ¿sí? A la hora de ver imágenes. Es muy importante que lo puedas ir haciendo porque si lo incorporás y para vos resulta relativamente fácil encontrar imágenes en alternancia, es más posible que puedas usar este recurso. Bueno, otra pieza más de la misma campaña. Y a propósito, te los pongo grandes acá para que, como te digo, te detengas y mires. Y rápidamente vas a ver cómo de a poquito, cada vez más rápido, podés encontrar los animales con facilidad. Una vez que incorporás esta manera de mirar, esta manera de pensar la imagen, vas a poder encontrar más rápido los animales. Otro más, ¿qué tal este? Hermosísimo, ¿no? No te cuento para que vos encuentres los animales y me cuentes abajo del video. Qué hermosa esta campaña, es histórica, tiene mucho compromiso, mucho cuidado de las formas, ¿sí? Muy, muy hermosa. Bueno, entonces se perciben una y otra alternando. La clave, digamos, del diseño de estas piezas gráficas es el contraste entre la figura y el fondo y de color, no solamente de forma el contraste, sino también de color, ¿no? Y el fondo se separa de la figura por familiaridad. O sea que, en principio, yo reconozco un objeto y lo transformo en figura, ¿sí? Y después
lo demás pasa a ser fondo. Y después al revés. Ese proceso de visualización de la imagen es muy interesante y es lo que te estoy mostrando en estos ejemplos. Bueno, un buen diseño, no te olvides, es la mejor expresión visual de la esencia de algo, como nos dice Gusius Won. Ahora, ten en cuenta que no siempre es necesario usar el positivo o negativo, no es una obligación ni mucho menos, es un recurso más. Pero si vos estás hablando de ambigüedad en algún tema o querés sorprender a alguien con una imagen, ¿sí? Mostrándole primero una cosa y que después rápidamente pase a otra, ese recurso es el que tenés que emplear y para eso te mostré todos los ejemplos anteriores para ver si realmente te sirve para tu propio diseño. Bueno, únete al canal si querés colaborar para que sigamos. Gracias a todos los miembros que ya se unieron. Estamos armando un grupo hermoso para compartir experiencias, videos especiales. En fin, estamos en eso, armando este maravilloso grupo. Gracias, gracias por estar ahí. Únanse, hagan clic en el botón y es un pequeño aporte que les pedimos para seguir. Y acá les dejo alguna bibliografía más sobre fundamentos del diseño, sobre composición visual, como siempre. Y les agradezco, los invito a que si quieren compren el libro para el libro ilustrado sobre la casita roja, con ilustraciones que yo hice en pandemia, ¿no? Una por día, son 40 ilustraciones. Y el cuaderno para diseñar, se los voy a dejar a los links abajo del video y todo lo que quieren aportar, acá tienen los datos para hacernos llegar su aporte. Gracias por estar ahí, les mando un gran abrazo, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.